Muy bien. Les voy a compartir, vayan buscando y abriendo su Biblia para la palabra que el Señor me ha dado en esta semana y se las voy a compartir. Y juntos vamos a meditar en la palabra. No la vamos a desmenuzar, como dice el pastor, porque la palabra no se desmenuza porque no es un pollo. Vamos a meditar en esa palabra, con lo que a mí me gusta trozar pollo. Ustedes saben de qué trabajo yo, ¿no? En una granja. Y trozo pollo toda la mañana. Cajones y cajones de pollo y me encanta. Medito mientras trozo pollo. Así que bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios que me ha dado en esta semana, que es Segunda de Reyes 5. Vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 16. Y cuando estén en sus casas, lean todo el capítulo. Hay mucha enseñanza en esta historia que habla de Eliseo y Naamán. Y el Señor me estuvo hablando en esta palabra y le digo, se los voy a compartir a mis hermanos y juntos vamos a meditar en ella y vamos a sacar cosas buenas y cosas malas. En las cuales cosas buenas que tenemos que poner en práctica nosotros y hacer, y cosas malas que nos enseña que no tenemos que hacer. Amén. Y a esta palabra le he puesto como título, pensé que ya estaba, zambullite. Me maté con la palabra, con el título. Estaba meditando, ¿qué título? Mi pastor siempre pone título, le digo, vamos a ponerle título a la palabra zambullite. ¿Cuántos se han zambullido alguna vez? Amén, amén, muy bien. Ahora, zambullite en hebreo significa se lanzó, ¿no? Así que ahí vamos a meditar en Segunda de Reyes 5. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para dar victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, pero sufría de lepra. Decirle al hermano que tenés al lado, pero, acuérdense del pero. ¿Viste cuando tu hijo viene y te dice, vos le preguntás, ¿y cómo te fue en el examen? ¿Viste tan a full con las pruebas, los exámenes? ¿Cómo te fue? No, mamá, hice todo, pero no sé cómo me fue, mamá. Y ahí entramos en oración profunda, ayuno y todo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Pero Naamán sufría de lepra. El versículo 2. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, en uno de los ataques que el ejército de Asiria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña, si tan solo mi señor conociera el profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. Y Naamán se acercó a su rey y le habló de lo que había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo, ve ahora, yo te mando una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel, llevó de regalo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Naamán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía, sirva la presente para hacerte saber que te he mandado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, dice que rompió sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios? ¿No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que le sane de lepra? Fíjense bien que lo que quieren es atacarme.
Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto sus vestiduras. Así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tus vestiduras? Que Naamán venga a mí, entonces sabrá que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus carros y carruajes y a donde vivía Eliseo, y se quedó esperando afuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le diga: anda y lávate en el río Jordán 7 veces y se te sanará la piel, quedando puro y limpio. Y Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, pediría en el nombre de su Dios y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanarme la lepra. Los ríos de Damasco, el Habana y el Farfán son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiese dicho que hicieses algo muy difícil, lo habrías hecho, ¿no es cierto? Con más razón, ahora que solo te dijo: lávate y quedarás limpio y puro. Así que Naamán hizo lo que los hombres de Dios le habían dicho. Bajó y se zambulló en el río Jordán 7 veces y quedó puro y limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y le dijo: mira ahora, sé que no hay ningún otro Dios en el mundo, excepto en Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo: te aseguro, como que existe el Señor al cual yo sirvo, que no aceptaré ningún regalo. Naamán trató de obligar a Eliseo a que acepte el regalo, pero Eliseo se rehusó. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Es un poquito larga, pero sacamos mucha enseñanza sobre todo lo que Eliseo hizo y lo que Naamán tenía que hacer. En el versículo 1 dice que Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Su posición y éxito lo hicieron un varón grande delante de su señor y personalmente era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Naamán tenía mucho a su favor, pero lo que tenía en contra era devastador. Él era un leproso, lo que significaba que tenía una enfermedad horrible e incurable y lentamente lo iba a llevar a morir. No había cura para la lepra. Y desde un punto de vista teológico, la lepra en ese tiempo representaba en la Biblia el pecado. ¿Qué representaba la lepra en ese tiempo? El pecado. Si ustedes recuerdan en la historia de Job, ¿qué pasó en la historia de Job? Cuando fue, ¿no es cierto?, herido su cuerpo, dice la palabra de Dios, y después vinieron los amigos, los 3 amigos. ¿Qué amigos que tenía Job? Mejor esos amigos, no quiero amigos ya con ellos. Pero ¿qué pasaba acá? Como Job había sido herido en su cuerpo, los 3 amigos le decían: mas sí, Job, dale, declará una vez lo que hiciste, porque los 3 amigos pensaban que Job había pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que lo que tenía era lepra.
Y la lepra representaba el pecado. Pero no era lepra lo que tenía Job, porque en la palabra de Dios dice que Job lo que tenía eran llagas dolorosas. Y en otra versión de la Biblia dice que lo que Job tenía era sarna maligna. Nunca la palabra dice que Job tenía lepra, porque la lepra representaba el pecado y Job no había pecado. Entonces, así como la lepra afecta el cuerpo, puede haber cosas que estén afectando nuestra vida espiritual y nos aleja de la comunión con el Señor, porque lo único que nos aleja de Dios es el pecado. No hay otra cosa. La misma palabra dice, ¿qué cosa hay que nos pueda alejar del amor de Dios? No hay. Pero si vos decidís hacer la tuya, o sabiendo que a Dios no le agradan un montón de cosas, vos vas y las haces, le estás dando, vos mismo le das la espalda. Dios nunca te da la espalda, pero vos con tu pecado te alejás del Señor. Así como la lepra provoca el aislamiento de las personas, pues no podían ingresar al templo ni vivir con sus familias. El que tenía lepra tenía que ser totalmente aislado. No podía tener contacto porque la lepra era muy, pero muy contagiosa. Entonces se tenían que apartar. Y así también nos pasa con el pecado. El pecado te aleja de Dios. El pecado te aleja de tu familia de la fe. El pecado te aleja de tu familia de sangre también. El pecado te aleja. Y yo a veces digo que el pecado es como el mal aliento a veces. Todos se dan cuenta, a veces menos uno. Cuesta muchas veces reconocer lo que estás haciendo mal. Y cuando alguien te lo marca o te lo dice por tu bien, porque cuando tenés un verdadero amigo no te va a decir todo que sí, todo que no. Si te ama realmente te va a decir, en esto estás errando, mirá, fíjate que me parece que estás equivocado, porque quiere un bien. Y así vos lo podés reconocer, lo podés declarar y podés ser libre. Amén. Muy bien. Y mirá lo que dice respecto a esto, 1 de Pedro 2:24. La palabra de Dios dice que en la cruz Jesús cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como a Él le agrada. Y por las heridas que Él sufrió, ustedes, nosotros, somos sanos. Cuán grande es el Señor, cuán grande es su amor, que nosotros merecíamos estar y pasar por la cruz, pero sin embargo, Él, por amor a nosotros, lo pasó. Pero no solamente eso, sino que Él se llevó en esa cruz todos nuestros pecados y así somos nosotros sanos y salvos por medio de Él. Amén. Y mi consejo con respecto a la palabra y lo que aprendo acá, que el Señor estaba hablando a mi vida, a mi corazón, sacá tu pecado que tenés escondido. El pastor en este tiempo viene hablando que a veces en algún hermano se ve un pecado que es visible, un pecado grande, visible, pero capaz el otro hermano tiene 7 chiquititos. ¿No dijo eso el pastor? Y yo meditaba en lo que el pastor decía, porque es verdad. A veces vemos, porque hay pecados que son visibles, ¿no? Que a Dios no le agrada. ¿Cuántos saben que el cigarrillo a Dios no le agrada? Y es visible porque lo llevan en la mano, ¿verdad? ¿O no? Pero uno a veces juzga eso. Mirá, el hermanito está fumando, sabe que está mal, pero sigue y sigue. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar al hermano? Si capaz él tiene eso y yo ¿qué tengo? Como dijo el pastor, 7 pecados chiquititos y los tengo bien escondidos. Y eso
es lo que el Señor quiere en esta noche de cada uno de nosotros. Solamente vos sabés qué es lo que has hecho, dónde andás, dónde anduviste, qué hiciste. Solamente vos. La falta de perdón no se ve. Si alguien te hirió, te lastimó, yo no lo sé. El Señor sí lo sabe. Y eso es pecado también. El pastor estuvo hablando, la pastora estuvo hablando de la falta de perdón. Fue tremendo ese día la palabra de Dios que nos habló a través de la pastora. Porque uno siempre se tiene que poner a cuenta con el Señor. Todos los días, antes de acostarte, te tenés que poner a cuenta y decirle al Señor, declararle delante de su presencia todo lo que has hecho que estuvo mal y decirle, Señor, hay pecados conscientes, inconscientes, si me mandé alguna que no me di cuenta, Señor, también tené misericordia y perdoname. No tratemos de esconder, como que si fuese que Dios no lo va a ver. Él lo ve todo. No hay nada que vos puedas ocultar delante de Él. Lo que pasa que a veces nosotros no queremos reconocer lo que hacemos mal. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo escondemos. Levantamos la alfombra. ¿Viste cuando barremos las mujeres? ¿Quién hace eso? No. Junta todo y en vez de ponerlo a la palita, llevarlo al tachito de basura, lo mandamos abajo de la alfombra, como si fuese que no se va a notar. Va a llegar un momento que se va a notar, va a largar olor, se va a repudrir todo eso. ¿Y qué va a pasar? Hay que sacarlo, porque o si no, no sos libre. El Señor, si vos no lo declarás, no te puede limpiar y no podés ser libre. Vas a estar siempre mal, atada, frustrada, con un montón de problemas sin poder resolverlos, porque no le das toda tu vida al Señor, porque no declarás todo lo que haces. Y el Señor te pide eso en el día de hoy. Sacá tu pecado que está escondido, entregárselo al Señor, así serás limpia, restaurada y sanada, porque el pecado enferma. Hay mucha gente que está enferma porque no perdona, porque no pide perdón. Y hoy en día, bueno, no está la lepra, pero hay muchas enfermedades hoy en día que los médicos te dicen, no puedo hacer más nada, no está en mi alcance. Y hay muchas enfermedades que tienen que estar controladas por medicación, porque si no te medicás, cada 2 por 3 terminás en el hospital, ¿o no es así? Entonces, de eso el Señor también te quiere limpiar y te quiere sanar, porque muchas veces sufrimos un montón de enfermedades por nuestro pecado que queremos esconder y que no lo reconocemos. Entonces el Señor hoy te quiere limpiar, te quiere restaurar y te quiere sanar en el día de hoy. ¿Y sabés cómo tenemos que hacer? Como dice 1 de Juan 1:9. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca, ¿no? Si confesamos con nuestra boca nuestro pecado, Dios nos perdona, porque Él es fiel y justo para limpiarnos de toda nuestra maldad. Entonces lo que tenés que hacer es delante de Él, delante de la presencia del Señor, confesarle lo que has hecho, confesarle tu pecado. Y si aún confesándoselo al Señor te sigue molestando, tenés que ir y llamar a los pastores y contárselos. Yo lo tuve que hacer, es un consejo mío, que yo se lo ponía delante de la presencia de Dios, pero yo seguía mal por eso. Entonces lo que hice, llamé a la pastora, me senté con ella y le comenté. Y ella me ayudó con una oración y desde ese día no me molestó más. Y a veces sucede esto, y como yo lo pasé, les comento para que por ahí estás pasando lo mismo y no sabes qué hacer. Se lo comentás, lo pusiste delante de la presencia del Señor, pero seguís mal por ese tema. Entonces vení, buscá a la pastora y comentáselo. Y ella te va a ayudar en oración. Amén. Naamán tenía lepra, pero sabemos que hoy en día, ¿no?
puede ser otra la enfermedad que estés atravesando. Y otra palabra también de todo este pasaje que hemos leído, que me llamó la atención y me gustó, que tenemos que ser como esta niña. En el versículo 2 y 3 hablan de una niña, ¿no? Y tenemos que ser como ella. Esta niña había sido llevada cautiva a la tierra de Israel, a Siria, a una muchacha, dice la palabra de Dios. Dios permitió la tragedia de su cautividad para lograr un bien más grande. A pesar de todo lo malo que esta niña vivió, no se cayó. Esta niña probablemente fue criada en un hogar temeroso de Dios, porque conocía de Dios. Sin embargo, fue arrebatada de su familia a una corta edad, por lo que nos enseña la palabra de Dios. Sin embargo, ella fue usada grandemente de una manera tan sencilla, porque ella tuvo fe en que Eliseo sanaría la lepra de Naamán, como leímos en el versículo 2 y 3. Y Jesús nos quiere sanar a nosotros, nos quiere limpiar de todo. ¿Para qué? Para que podamos ser usados por Él. Muchas veces el Señor nos quiere usar, pero nosotros estamos en otra. Estamos distraídos o estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Entonces no estamos atentos y Dios no nos puede usar a nosotros. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Yo siempre oraba al Señor y le decía, no sé, Señor, qué es lo que querés hacer conmigo, pero siempre me dispuse y le dije, Señor, heme aquí, haz tu voluntad, llévame donde me tengas que llevar. Yo abriré mi boca y yo sé que tú la vas a llenar, como dice la palabra. Abre tu boca y yo la llenaré. Y Señor, te haces cargo vos, Yo paso acá adelante, Señor, y lo que vos me diste, lo vas a hacer que salga de mi boca para compartir a los hermanos. Y como tú tocaste mi corazón, vas a hacerlo con los hermanos también. Él se encarga. Y en el versículo 7 y 8... que también hemos leído, 7 y 8 dice, cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios? ¿No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de lepra? Fíjense bien qué es lo que quiere, es atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó al rey de Israel que había roto sus vestiduras, y así le mandó un mensaje para que, rompiendo sus vestiduras, que Naamán venga a él para que vea que haya profeta en Israel. Cuando el rey de Israel, que se llama Joram, leyó la carta, se enojó primero. Estaba evidentemente fuera de su poder sanar la lepra de Naamán. Y segundo, no tenía relación alguna con el profeta Eliseo, este profeta de Dios que realmente tenía el poder para sanar, no Eliseo, sino que él estaba en comunión con el Señor. Y cuando uno está en comunión con el Señor, Dios te usa. Todo lo que el Señor te da, vos lo tenés que compartir, porque así como es de bendición para tu vida, va a ser de bendición para otras personas. Y así el Señor te va a usar. Encima, él pensó que el rey de Siria buscaba ocasión contra él y nada que ver porque él estaba en otra. Lo que recién le dije, tenemos que estar en comunión y buscando al Señor para que Él nos pueda usar. Nosotros tenemos que estar en relación con Dios para que cuando haya alguien necesitado, Dios te pueda usar. ¿Querés ser usado por Dios? Sabés que hay que pagar un precio, ¿no? Tenés que orar. Todos los días tenés que estar en comunión con el Señor. Orar buscándolo, ayunar, leyendo su palabra.
para poder, como dice el pastor, yo te puedo estar diciendo cualquier cosa. Y si vos no traes la Biblia y no me seguís, yo te puedo decir cualquier cosa y vos lo vas a creer. No, vos tenés que traer la Biblia y tenés que leer lo que el pastor está leyendo, para que a veces pasa que algunas letras cambian, porque son distintas las versiones de las Biblias, son distintas versiones, entonces parece, pero la base está, como quien dice, ¿no? La palabra de Dios es la misma. Así que otro punto que les quería compartir es en el versículo 9, del 9 al 12, que dice que Naamán fue a la casa de Eliseo. Cuando Naamán fue a la casa de Eliseo, ¿sabe lo que Eliseo estaba esperando? Lo que Naamán estaba esperando es que Eliseo salga de la casa y lo reciba personalmente. Vamos a leer lo que dice el 9, versículo 9. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes a donde vivía Eliseo y se quedó esperando afuera de la casa. ¿Y Eliseo qué hizo? Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: anda, vete al río Jordán y zambullite 7 veces y serás limpio y sano. Entonces, 3 cosas que Naamán hizo que nosotros no tenemos que hacer. La primera cosa que Naamán hizo es enojarse. Mucho se enojó, porque Eliseo no salió personalmente, claro. ¿Qué pasa? Como les leía lo primero, que Naamán era del ejército del rey de Siria. Él estaba acostumbrado a otra cosa. Nadie le mandaba mensajero directamente, todos iban, ¿no? Y le decían lo que tenían que decir, frente a frente, personalmente. Entonces Eliseo mandó un mensajero, dice la palabra. Entonces Naamán se enojó mucho por esto. Otra cosa que hizo Naamán fue cuestionar lo que Eliseo le había mandado hacer. Cuestionó, porque dice: ¿por qué yo me tengo que zambullir en este río Jordán que es re sucio, si yo tengo ríos más limpitos, más lindos en la tierra donde yo vivo? Cuestionó. ¿Cuántos de nosotros cuestionamos también? ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? Si tenemos que anotar, o esa imagen que a mí me encanta, ¿no? Por cada vez que te enojas, agarrá un clavo en la pared de madera y lo clavás. Cada vez que te enojas, otro clavito, me enojo, se llenará rápido de clavitos la pared. Pero ¿saben qué pasa después? Cuando empezamos a controlar, porque Dios nos da, ¿no es cierto? Dios nos da el poder de controlarnos, no de dar rienda suelta a nuestro carácter, ¿no? Entonces, cuando ya lo controlamos, vamos sacando clavitos. ¿Y qué le pasó a la puerta? Quedan unos agujeros así, que eso no se puede remediar. Quedó así. Anda a enderezar la pared, la madera, la puerta, que quede como estaba antes. ¿Va a quedar como estaba antes? No, está llena de agujeros y va a quedar así. Y así a veces con nuestro enojo lastimamos el corazón de Dios, como esos clavos. Con nuestro enojo así lastimamos a veces a algún familiar, algún vecino, algún amigo. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestro enojo, de cuestionar. Cuando a veces vamos a los pastores con algún problema y ellos nos dicen lo que tenemos que hacer, ¿cuántas veces cuestionamos y decimos: pero esto tengo que hacer yo? Yo tengo que ir a pedirle perdón, no él que venga a pedirme perdón a mí, si vos no tenés ni idea lo que me hizo. Queremos hacerlo todo a nuestra manera y cuestionamos todas las cosas. Y eso es otra de las cosas que hizo Naamán, que nosotros no la tenemos que hacer. Y por tercero, que hizo Naamán, que él dice que se enojó y se ofendió cuando Dios obró de una manera que él no la esperaba.
porque él quería que sea de otra manera. Él no quería zambullirse en el río Jordán, él quería otro río, porque él lo eligió así, él lo quería de esa manera. ¿Cuántas veces Dios obra de manera distintas a lo que nosotros pensábamos? A veces cuando queremos algo, oramos por algo, pedimos a Dios algo, a veces no te imaginás todo cómo puede llegar a ser, o yo sola me lo imagino cuando le pido al Señor algo. Puede ser así, puede ser, le pido tal cosa, puede venir por esta persona, puede venir allá, ¿no? Y después el Señor nos sorprende porque hace todo de distinta manera como vos lo tenías pensado. Pero hay que darle gloria a Dios de que el Señor lo hizo a la manera de Él, porque Él es así, Él hace como Él quiere. Y de esa manera yo te aseguro que es la mejor manera. Así que no cuestiones más, no te enojes más. Naamán tuvo que superar dos enemigos. Dos enemigos tuvo que superar. Primero, el orgullo. El yo. Porque Eliseo no salió personalmente y él se había enojado de eso. ¿Cómo? No se va a presentar delante de mí. Él tenía que haber venido. Él era orgulloso. Tuvo que enfrentar a ese enemigo. Y otro era el cuestionar, ¿no? Dos enemigos que tuvo que dejar de lado, que Naamán tuvo que renunciar para poder ser sano. El versículo 13 también dice que el buen consejo de los siervos de Naamán, porque Naamán se enojó y se dio la vuelta, dice la palabra, y se iba. Pero los siervos que estaban con él le dijo: no, Naamán, si te hubiese pedido algo más difícil lo hacías. ¿Qué te cuesta? Tanto te cuesta andar, pegate un zambullite. Si no te cuesta nada, no importa, hacelo. Entonces Naamán lo hizo, pero para eso tuvo que dejar su enojo, su orgullo, dejar de cuestionar, tuvo que renunciar para poder realmente ser libre y ser sano, porque la palabra de Dios dice en el versículo 14 que Naamán fue sano. Cada zambullida en el río Jordán fue un paso de humildad, obediencia, fe y de confianza en la palabra de Dios que había sido dada por el profeta Eliseo. Zambullite en la presencia de Dios y serás sano de todo lo que te está oprimiendo. Y lo que te limpia y te sana no es el agua del río. Lo que en esta noche te puede sanar, te puede limpiar, te puede restaurar, es tu obediencia. Al reconocer tu pecado, al confesárselo al Señor, así es como podés ser libre, sano y restaurado. Así que mi consejo es: zambullite en la presencia de Dios, en obediencia, en fe, en verdad, con lealtad, con fidelidad al Señor. Vamos a estar puesto de pie, te invito a estar puesto de pie y vamos a orar. Yo quiero que vos cierras tus ojos. Yo no sé en qué tiempo estás, en qué prueba, en qué